Muy buenos días a todos. Gracias por unirse a este espacio. Les informo que esta sesión será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que consideremos necesarios. Al ustedes permanecer en esta sesión, están dando la autorización para usarla en dichos canales. Muchísimas gracias a todos por unirse a este espacio. Les informo que la capacitación de hoy va a estar dirigida por Diego Andrés Zuleta, analista de valoración. Bueno, buenos días. Espero se encuentren bien. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Me podrían confirmar? Buenos Sí, días, se señor. escucha bien. Vale, perfecto. ¿Y ahí están viendo también la diapositiva? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces para dar inicio a esta capacitación sobre metodología de valoración de renta fija local, pues les recordamos inicialmente que esta capacitación pues contiene más que todo conceptos básicos donde pues vamos a repasar algunos temas que se requieren pues para entender lo que es entonces el proceso de valoración de estos instrumentos, como tal, también la información que utilizamos para la valoración de estos títulos y cómo interpretamos pues, los precios y márgenes también en el contexto del mercado colombiano. Entonces, a continuación, pues tenemos la agenda del día. Inicialmente, eh, comenzaremos con los conceptos básicos que se requieren pues, para entender bien el contexto y la valoración de todos los títulos. Posteriormente, pues iremos a hablar de los parámetros de categorización. Después de esto, hablaremos de la información utilizada como tal para la valoración de los títulos que tenemos dentro de este vector. En cuarto lugar, hablaremos de la construcción de las curvas de referencia y pues para qué se utilizan como tal en la valoración. Y por último, pues realizaremos también un breve ejemplo, un ejemplo muy básico para entender un poco y plasmar pues los conceptos que se vieron a lo largo entonces de la capacitación. Entonces, comenzando, iniciaremos pues con los conceptos básicos. Entonces, tenemos inicialmente la definición de los títulos de renta fija. Entonces, los títulos de renta fija son instrumentos de deuda emitidos por el Estado, bien sea por el Estado o por empresas. Lo que los caracteriza como tal es generar una rentabilidad, bien sea a través de intereses. Estos pueden ser fijos o estar ligados a un indicador como lo es, digamos, el IPC o la IBR. En este caso, pues tenemos dos tipos de rentabilidades. El primero, pues es la rentabilidad de forma explícita, que es básicamente cuando el título paga cupones de manera periódica. Y tenemos también la rentabilidad de forma implícita, que pues son los títulos cero cupón, donde el rendimiento pues se obtiene entre la diferencia del precio de compra y el valor que se recibe al vencimiento. Pues para este caso en particular, los títulos se emiten a descuento. Em, entonces, además de eso, pues también diferenciamos entre títulos estandarizados y no estandarizados. Los primeros tienen condiciones fijas y un mnemotécnico único. Esto nos permite entonces identificar títulos que tienen características únicas, como lo son entonces los TES o bonos corporativos. Mientras que los segundos, pues son títulos no estandarizados y permiten, digamos que cierta flexibilidad y negociación entre las partes. El tipo pues más común de estos títulos son los CDTs. Listo, entonces ya enfocándonos un poco en el tema de valoración, tenemos entonces las operaciones de contado, que son operaciones de compra y venta sobre títulos con un determinado cumplimiento, donde pues de acuerdo con la metodología que manejamos actualmente en Precia, la fecha de cumplimiento va a ser de máximo T más 2. Cabe resaltar entonces que para la valoración de los títulos se realiza un proceso de proyección de valores futuros. Posteriormente, pues se encuentra una curva de descuento para al final poder decir cuánto valen estos papeles el día de hoy.
Continuando entonces con los conceptos básicos, pues en este mercado hablamos también de precio sucio y precio limpio. Entonces tenemos que el precio sucio es el precio porcentual con 3 decimales al cual se adjudica, calza o registra una operación. Este precio sucio pues incluye los intereses causados dentro del último pago de cupón y la fecha de la operación. Entonces, de acuerdo con la circular básica contable financiera, este precio sucio es el que debe ser tomado por los inversionistas como tal para realizar la valoración de las inversiones, mientras que el precio limpio pues excluye estos intereses y suele usarse como tal para comparación entre títulos. Digamos que pues este precio pues también eh, se, re- se, se muestra con 3 decimales. Bueno, por otro lado, entonces tenemos la TIR, que es la tasa interna de retorno, básicamente pues es la rentabilidad de una inversión. Em, está, está expresada en términos anuales y ajustada a una base de 365, de 365 días. Adicional a eso, tenemos también la tasa de descuento, que se utiliza pues como tal para descontar los flujos futuros. En esta tasa de descuento pues se combina entonces también em, una tasa, una tasa de referencia y un margen que pues es utilizado como tal para llegar a la tasa de descuento, como bien se evidencia en la fórmula. Y em, esta tasa de descuento pues también refleja como tal los diferentes riesgos no incorporados que se encuentran en el mercado. Posteriormente pues tenemos también lo que es la curva de referencia. Las curvas de referencia son curvas cero cupón estimadas a partir de determinadas canastas. Ya más adelante pues andaremos un poco más en la explicación y la construcción de estas curvas de referencia. De estas curvas de referencia cero cupón se extrae la tasa de referencia que se usa en la tasa de descuento para la valoración, que fue la fórmula que les mostré en la anterior diapositiva. Adicional a eso, entonces tenemos también lo que es el margen de valoración. Este valor, pues como lo mencioné en la anterior diapositiva, al igual que la tasa de referencia, se utiliza también para llegar a la tasa de descuento. Este margen de valoración se obtiene a partir de despejar la fórmula que se evidencia en la parte de abajo de la diapositiva, pues teniendo en cuenta que ya contamos con información como lo es los flujos, qué pena que no estoy mostrando la diapositiva. Sí. Sí, entonces, ya que tenemos pues la información de los flujos, la TIR y como tal el precio, entonces despejamos lo que es el margen y a partir de ahí llegamos al cálculo de este valor para posteriormente utilizarlo en la fórmula de tasa de descuento. Bueno, continuamos entonces con lo que son los parámetros de categorización. Entonces, pues la categorización como tal es el procedimiento mediante el cual se realiza la agrupación de títulos con características similares. Entonces, esto nos facilita como tal calcular márgenes por categoría, lo que nos permite también reflejar el comportamiento del mercado de manera que se realicen valoraciones acorde a las operaciones que se evidencien sobre papeles que tienen características similares. Entonces acá tenemos cinco indicadores en los cuales se clasifican pues, de acuerdo a las características faciales de cada uno de los títulos. El primero pues, es el emisor, donde se agrupa de acuerdo a la clase o el sector, el cual pues, realizó la emisión. El segundo pues, es la calificación crediticia que es asignada por alguna de las calificadoras que tenemos
en Precia. Pues de acuerdo, dependiendo también si es calificación de emisión o calificación de emisor, ya más adelante andaremos un poco más en el tema. El tercero es el tipo de tasa. Entonces tenemos pues tasa fija, IPC e IBR. También el cuarto pues ya vendría siendo la moneda, VR o tasa fija, VR o pesos. Y el último vendría siendo los plazos al vencimiento, el plazo al vencimiento. Entonces aquí tenemos el ejemplo y la información como tal de la codificación para la clase, los grupos de tasas y la moneda. Entonces, hablando un poco más de categorización por clase, tenemos diferentes codificaciones dependiendo de el emisor o el sector al que pertenece el título. Digamos, por ejemplo, el código 1 pues hace parte de la clase test tasa fija en pesos. Código 2 vendría siendo entonces test tasa fija en UR. Y código 11 son títulos emitidos por bancos. Digamos que estas tres clases pues son las más líquidas que tenemos actualmente en el vector. Adicional a eso también tenemos diferentes codificaciones como los son 37 títulos emitidos por corporaciones financieras, 32 títulos emitidos por otras entidades financieras, 12 títulos emitidos por entidades del sector real, entre otros. Em, Ahora enfocándonos un poco en categorización por tipos de tasa, tenemos 4 códigos. El 1 es para tasas en DTF, 2 es para tasas en fija simple, 3 es para tasas en IPC y 12 es para tasas en IBR. Y por último tenemos la categorización por moneda, donde solamente tenemos 2 codificaciones. El 1 es para títulos emitidos en pesos y 2 es títulos emitidos en UR, o unidades de valor real. Listo, entonces hablando ya un poco más también de lo que es la categorización por calificación. Esta información la obtenemos de 3 diferentes calificadores, que son Value and Risk, BRC y Fitch Ratings. Esta información viene directamente desde la Superintendencia Financiera de Colombia y tiene un significado exacto según la calificadora. ¿Qué quiere decir entonces esto de significado exacto? Quiere decir que la información que comunica la calificadora es exactamente la información que utilizamos como tal para la valoración de los títulos. Un punto clave aquí en la calificación crediticia es que se utilizará entonces la calificación más baja disponible emitida en los últimos 3 meses. Entonces, si hay varias calificaciones en este plazo de tiempo, en este lapso de tiempo, se tomaría la más reciente o la más conservadora si son simultáneas. Listo. Y por último tenemos entonces la categorización por días al vencimiento. Digamos que para este caso particular tenemos pues también diferentes codificaciones donde va a existir un margen para cada una de las categorías. Y em, cuando las condiciones determinantes de la categorización de un título cambian, es decir, pasen, digamos, por ejemplo, de 18 a 17, pues este título entraría a valorar en una nueva categoría. Teniendo en cuenta eso, pues el margen de valoración va a cambiar, debido a que la categorización por días al vencimiento ya va a ser diferente, entonces ya no va a ser de eh, un lapso de 93 a 181 días, por ejemplo, que es el rango 18, sino ya va a entrar en una categoría de 62 a 92 días, que viene siendo el rango 17. Por ende, pues el margen eh, cambiaría. Aquí tenemos entonces un ejemplo para la codificación de un título. Este es un mnemotécnico de un bono del Banco de Occidente, con el ISIN que se muestra en pantalla. Entonces, como es una emisión de un banco,
pertenece a la clase 11, que son títulos emitidos por bancos. Es un título emitido en pesos, entonces el grupo de monedas 1 también es emitido en tasa fija simple. Vendría siendo entonces categoría 2. La calificación es AAA, que viene siendo entonces 70. Y el rango del vencimiento se clasifica en el rango 4, que viene siendo entonces de 761 a 1095 días. Teniendo en cuenta esto, la categoría de este título vendría siendo 11.12.74. Listo, entonces ahora ahondando un poco más en la información que utilizamos como tal, los insumos que utilizamos para la valoración diaria de estos instrumentos. La fuente de información son operaciones reales celebradas en los mercados primarios y secundarios, registradas en la plataforma, en las plataformas del MEC y del CEN, tanto de deuda pública como de deuda privada. Eh, Esto se hace pues con el objetivo de garantizar representatividad y confiabilidad de la información que conforma la muestra de valoración. Para este proceso se excluyen operaciones sobre principales y cupones. Entonces, para la información utilizada, estas operaciones que recibimos a lo largo del día son sometidas a diferentes filtros. Entonces, aquí tenemos pues básicamente como los filtros que se aplican a la hora de recibir esta información. Recibimos nosotros entonces las negociaciones diarias, posteriormente le aplicamos el filtro monto, después de esto le aplicamos el filtro monto por categoría. En cuarto lugar, le aplicamos el filtro de tasa y por último, en caso de que se requiera, se aplica pues un filtro de comité consultivo. Bueno, entonces como les mencioné anteriormente, actualmente tomamos la información de las operaciones registradas en el sistema de negociación MEC y CEN con hora de corte 2 de la tarde. Las operaciones registradas después de esta hora pues no son tenidas en cuenta como tal para la muestra de valoración. Posterior a esto se aplica el primer filtro monto, el cual es el monto mínimo para que una operación sea tenida en cuenta en la muestra. En este caso, pues si la operación el monto de esta operación es menor que el filtro monto establecido en la metodología, el cual en este caso para títulos en pesos es de 500 millones y para títulos en VR es de 5 millones de unidades de unidades de valor de real, pues valor real, estas operaciones son excluidas de los cálculos de la valoración. Posteriormente, estas operaciones que pasaron el filtro monto son sometidas a otro filtro de categoría. Este filtro de categoría para los títulos en pesos es de 1.000 millones, mientras que para los títulos en VR es de 10 millones de unidades de valor real. Entonces, si una operación eh, es de 500 millones, por ejemplo, pasa el filtro monto, pero ese día en esa categoría solamente se recibió una operación de 500 millones, no pasa el filtro por categoría, por ende, entonces no sería, tenía en cuenta, no sería, no se tendría en cuenta para la valoración de los títulos de esta categoría. Entonces se requiere que pase tanto el filtro monto como el filtro tasa, como el filtro por categoría. Posteriormente, pues se aplica el filtro tasa. Básicamente aquí lo que hacemos es descartar operaciones con tasas atípicas. Esto se realiza por medio del modelo de Nelson y Siegel, donde se construyen curvas de exclusión que se recalculan de manera diaria. Y esto pues nos permite excluir estas operaciones con tasas atípicas. Pues el objetivo como tal de aplicar este filtro es descartar las negociaciones cuya tasa de negociación no represente pues los niveles de mercado.
Y por último, pues tenemos entonces lo que es el filtro de comité consultivo, digamos que Precia como tal le otorga a a sus clientes en lo que es el vector de renta fija local un lapso de 60 minutos para que represente pues, las inconformidades o impugnaciones que tengan respecto a los precios de valoración que se publican en el día. Digamos que si se registran movimientos importantes en el mercado, digamos atípicos también, Precia pues está como en la capacidad de realizar consultas al comité consultivo para pues, recibir una opinión de acuerdo a la información que se evidencia en el mercado y pues a partir de esta consulta, Precia procederá a realizar el análisis de la impugnación y decide aceptar o rechazar, pues teniendo en cuenta las opiniones de, de los miembros del comité consultivo. Listo, entonces vamos a hablar ahora entonces de la construcción de las curvas de referencia. Actualmente en Precia tenemos 5 curvas de referencia. Tenemos 2 curvas de deuda pública y 3 curvas de deuda corporativa. Las 2 curvas de deuda pública son TES en pesos, la cual la nombramos SEC en pesos, y la curva TES en VR, la cual se llama SEC en VR. Digamos que en ambos casos pues incluyen las referencias más líquidas para la construcción de las curvas. Esta canasta pues no es variable, es una canasta que siempre pues, va a contener los mismos títulos y a través de esto pues, se busca estimar los parámetros beta 0, beta 1, beta 2 y tau, donde pues beta 0 nos ayuda a ajustar el nivel de la curva, beta 1 la pendiente de la curva, beta 2 la curvatura de la curva y el tau pues es la ponderación de los factores anteriores. Acá tenemos un ejemplo de lo que es pues, un ejemplo básico de la construcción de la curva de referencia de deuda pública. Digamos que los puntos grises son las operaciones que se recibieron a lo largo del día sobre los títulos TES. Y a partir de esas operaciones, el modelo Nelson y Siegel pues calcula una curva estimada eh, que pues realice como un ajuste a las tasas observadas pues, a lo largo del día en los diferentes plazos. Bueno, posteriormente tenemos las curvas de referencia de deuda corporativa, como les mencionaba, son 3. Tenemos la curva bancos AAA en tasa fija, bancos AAA en IPC, bancos AAA en IBR, las cuales denominamos B AAA2, B AAA3 y B AAA12 respectivamente. Entonces, pues cada una de estas curvas se forma a partir de una muestra de deuda estandarizada y no estandarizada. Cabe resaltar pues que esta muestra tiene que pasar también los filtros monto y tasa que mencioné anteriormente. Eh, Listo. Y digamos que entonces en un día no tenemos suficientes operaciones como para formar una curva confiable. Se amplía la muestra, incluyendo días anteriores, hasta cumplir como tal los criterios mínimos. A partir de ahí, pues se calculan también los spreads respecto a las curvas de test y luego se ajustan para generar las curvas corporativas, teniendo en cuenta también, como lo mencionaba anteriormente, las operaciones que se registraron a lo largo del día sobre cada uno de los indicadores a los diferentes plazos. Eh, Como le mencionaba también anteriormente, a diferencia de la canasta de la curva de test, la canasta de deuda privada es variable. Esto quiere decir em,
que la canasta de títulos como tal que construye la curva de deuda privada, pues va a ir cambiando dependiendo de las operaciones que se reciban a lo largo del tiempo. Esto se realiza a través del cálculo de la liquidez relativa que se puede evidenciar en, en- bueno, em, este cálculo se realiza a través el cálculo de la liquidez relativa. Entonces, básicamente, pues aquí eh, la construcción se realiza también a través del modelo de Nelson y Siegel y se obtiene pues a partir de la fórmula que evidenciamos acá abajo. Aquí, como se puede evidenciar, entonces, tenemos la curva de SEC en pesos, la curva de TES en pesos, y la curva de tasa fija de bancos, la cual es la verde, y la de TES es la azul. Entonces, aquí, como se puede evidenciar, pues se mantiene un spread de acuerdo a las negociaciones que se evidencian a lo largo del día. Digamos que pues este spread también se mantiene dependiendo de, de las operaciones que se observen en la canasta de títulos de TES. Listo. Y por último, entonces vamos a entrar ya más a detalle de lo que es la valoración eh, de los títulos, el cálculo de los precios y los márgenes. Entonces, inicialmente, pues tenemos los precios. Precia calcula e informa los precios expresados en forma porcentual con 3 decimales, como lo habíamos mencionado anteriormente en el precio sucio. Estos precios pueden ser calculados a partir de información del mercado del día de valoración o estimados también a partir de insumos históricos. Entonces, tenemos tres formas de llegar a estos precios. En primer lugar, tenemos el cálculo de precio de promedio ponderado calculado. Esto pues se realiza por ISIN, aplica solamente para deuda estandarizada. Quiere decir que pues aplica para títulos, digamos, TES o bonos corporativos. Em, Donde pues el proceso como tal es realizar un promedio ponderado de la cantidad de precios sucios, promedio ponderado por cantidad de los precios sucios con las operaciones celebradas que superaron, como lo mencionaba anteriormente, los filtros de monto y tasa establecidos sobre un mismo título con características faciales pues iguales. Eh, Como lo mencionaba anteriormente, pues este proceso como tal no es aplicable para títulos no estandarizados. Este ya es el segundo método de valoración. Es cálculo del precio a partir del margen promedio. Digamos que esto pues ya también aplica para títulos por categoría, donde básicamente lo que hacemos es calcular los márgenes de cada operación y posteriormente realizamos el cálculo promedio ponderado eh, de los márgenes de cada una de las transacciones que superan los filtros montos y tasa para llegar al margen promedio ponderado, y este margen va a ser el que se le va a aplicar a la valoración de los títulos que valoren por categoría. Bueno, cabe resaltar aquí también que eh, aquellos títulos que realizaron valoración por margen individual, digamos como lo es un bono, por margen, por precio promedio ponderado, pues se le va a realizar la valoración de acuerdo al precio promedio ponderado que se registró a lo largo del día. Sin embargo, pues esa operación que registró también en la categoría, pues también va a ser tenida en cuenta para calcular el margen promedio ponderado de la categoría en la cual está ese título. Entonces aquí tenemos las fórmulas con las cuales se llega a esos precios por ISIN. Tenemos pues el precio promedio ponderado. Esto pues el primer caso pues solamente aplica para títulos estandarizados.
digamos que en caso de que no haya información de operaciones sobre estos títulos, se procede a realizar la valoración pues, con el margen histórico. Y en segundo lugar, pues tenemos también la fórmula del margen por categoría, donde realizamos un margen promedio ponderado, pues básicamente la misma fórmula, solamente que en vez del precio pues se utiliza el margen y una vez calculado entonces el margen promedio ponderado, se le aplica este margen promedio ponderado a los diferentes títulos que se encuentran en esta categoría para llegar a la valoración de estos. Aquí pues tenemos el desglose de lo que es cada una de las variables. Como lo mencionaba anteriormente, pues en la primera fórmula tenemos el precio promedio sucio, donde se hace pues un precio promedio ponderado para obtener el precio del ISIN. Y posteriormente pues se hace un margen promedio ponderado para obtener el margen de la categoría. Y en tercer lugar entonces tenemos el cálculo de precio pues a partir del margen histórico. Entonces, si bien en primera instancia no se recibieron operaciones sobre el título y tampoco se recibieron operaciones sobre otros títulos que afecten la misma categoría, pues el margen de valoración para estos títulos va a quedar histórico. Eso quiere decir que pues, se va a realizar la valoración con el mismo margen que tenía el día de ayer. Digamos que las variaciones pues, se van a reflejar de acuerdo a los cambios que se evidencian como tal en las curvas de referencia, las cuales son construidas con operaciones de diferentes plazos. Y pues como tal, desde Precia pues también realizamos una actualización periódica para aquellos márgenes que no se encuentran actualizados, digamos que no registran operaciones en un buen lapso de tiempo. Y pues también evidenciamos que los niveles están rezagados de acuerdo a los movimientos que se han registrado en las curvas y en títulos similares o márgenes adyacentes. Entonces, la valoración como tal para los títulos TES clase B, tenemos también dos tipos de valoración. En primer lugar, pues es si marcan precio. Digamos que en caso de que marquen precio, pues la valoración se va a hacer exactamente igual que el primer ítem de las anteriores diapositivas. Se va a realizar el promedio ponderado de las operaciones y de ahí se va a realizar el cálculo de la valoración, pues siempre y cuando estas operaciones superen los filtros establecidos también de monto y tasa, dependiendo de si son en pesos o en VR. Y posteriormente, pues también los títulos que no marcan precio durante una sesión. Aquí tenemos pues dos diferentes categorías. Para los títulos TES con días al vencimiento menor a 182 días, el margen de valoración pues va a ser el margen promedio calculado por categoría. En caso de que pues no hayan margen promedio calculado por categoría, o sea, no hayan operaciones que afectaran como tal la categoría, pues el margen de valoración va a ser el histórico. Este margen histórico va a ser el que se va a utilizar como tal para realizar el cálculo del precio utilizando pues la curva de referencia para llegar como tal al precio sucio. Y en caso de que pues tenga más de 182 días al vencimiento, em, el margen, en caso de que no marquen precio, pues el margen de valoración que se va a utilizar para el cálculo del precio va a ser el histórico. Bueno, aquí como lo mencionaba, pues diferentes títulos títulos diferentes de test clase B. Títulos que no marcan precio entonces durante una sesión. Para títulos no estandarizados, entonces en primer lugar, pues si no marcan precio, se va a utilizar el margen promedio calculado por categoría. En segundo lugar, pues si ya no hay operaciones tampoco en la categoría, se va a utilizar el margen histórico. Y pues ya en tercer lugar, se utiliza el margen actualizado vigente, pues de acuerdo a las actualizaciones que se realicen. Para los títulos estandarizados, a diferencia de los títulos no estandarizados, se utiliza el margen histórico vigente individual o por emisión, ya en caso de que pues no
no registren precios, se utiliza entonces el margen promedio calculado por categoría. Si digamos tampoco hay operaciones en la categoría, se utiliza entonces el margen histórico vigente por categoría, y de lo contrario pues se utiliza el margen actualizado, el último margen actualizado vigente. Digamos que a diferencia pues de los títulos que he mencionado anteriormente, para las titularizaciones hipotecarias, TIPS y otras titularizaciones, que son las clases 14, 16, 39 y 40, el margen de estos títulos siempre valoran por margen individual. Entonces, eh, pues siempre que no se registran operaciones sobre estos títulos, el margen de valoración va a ser el histórico. Listo. Y para finalizar, tenemos entonces un ejemplo pues básico de cómo llegar al cálculo del precio y del margen, pues dependiendo de lo que estemos valorando. En este caso, pues digamos que estamos realizando la valoración de margen para una categoría, donde recibimos 5 operaciones sobre diferentes títulos CDTs, títulos emitidos por el Banco de Occidente, por Bancolombia, entre otros, en una clase 11.1.370.22. Entonces son títulos pues emitidos en pesos, títulos emitidos en tasa IPC. Rango 22 son 730 días al vencimiento, más o menos, con calificación AAA. Entonces tenemos 5 operaciones que superaron filtro monto, teniendo en cuenta que pues cada una de las operaciones superaron el filtro monto establecido de 500 millones. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues las 5 operaciones van a ser tenidas en cuenta para realizar el cálculo del margen promedio, margen promedio ponderado. Pues teniendo en cuenta esto, a cada una de las operaciones se le calcula el margen dependiendo pues de el precio y la rentabilidad observada. Ya teniendo pues toda esta información, lo que hacemos es realizar un cálculo simple, que es un margen promedio ponderado, donde tomamos pues el monto de cada una de las operaciones, la multiplicamos por su margen respectivo y realizamos la sumatoria de cada uno de estos y dividimos toda esta información sobre la sumatoria total de la cantidad de los montos registrados en las operaciones. Y a partir pues de este cálculo simple llegamos entonces al margen promedio ponderado, el cual en este caso vendría siendo de 0.0826, que vendría siendo entonces el margen que va a afectar a todos los títulos que se encuentran en esa categoría. Entonces, títulos que tienen, por ejemplo, en ese caso, 559 días al vencimiento, 607 días al vencimiento, 607 días al vencimiento, 656 días al vencimiento y 684 días al vencimiento, pues van a ser valorados con el margen de valoración que surgió de este cálculo que realizamos. Pues no siendo más, esto sería como tal la capacitación del día de hoy de renta fija local. No sé si tengan alguna duda sobre lo que les acabo de explicar. No, señor, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Igual Muchas gracias. cualquier inquietud, pues recuerden que pues estamos disponibles a través de los correos de valoración@precia.co o atención al cliente @precia.com. Pues siempre estaremos ahí disponibles para cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Dale, bueno, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. ¿Compartir la presentación? Sí, claro. Si quieren Gracias. nos pueden mandar un correo en atención al cliente @precia.com y les podemos compartir la presentación. Listo, gracias. Vale, con gusto. Que estén bien.